tenemos esa idiosincrasia cultural, pero también tenemos que tener esta idiosincrasia celestial. ¿Puedes decirlo conmigo? Idiosincrasia celestial. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una identificación con aquella cultura que viene de arriba y no con la cultura que es de abajo. Nosotros tenemos que aprender a entender este vocabulario o esta expresión de comunicación que los hijos tienen con el Padre y que el Padre tiene con los hijos. Y que no es una comunicación llana y literalmente de abajo, sino que es de arriba. Es una comunicación que debe ser fluida, que debe ser entendida y que debe ser aplicada por los hijos. Los hijos no pueden quedarse silenciando al Hijo de Dios en el interior. Los hijos fueron puestos en la tierra para ser la expresión de una voz, de una palabra viviente. Y nosotros tenemos que identificarnos con esa idiosincrasia celestial que va a formar tu temperamento, tu carácter, tu forma de ser. Dios va a ir profundo. Decirle que está a tu lado, Dios va a ir profundo. Y muchas veces vas a tener muchas crisis y muchos problemas. Y vas a pasar por pruebas. Y vas a pasar por momentos difíciles porque Dios está cambiando la cultura de tu idiosincrasia. Tú fuiste formado en una cultura terrenal, de abajo, media así a los ponchazos, en muchos casos así en medio a los golpes. Pero Dios está y nos llevó a un lugar de excelencia, a un lugar celestial, a un lugar de arriba. Y nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar desde esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo creado, lo visible e invisible, fue creado para el Hijo y en el Hijo. ¿Puedes decirlo conmigo? Todo lo creado. Lo que veo y lo que no veo fue creado en el Hijo y para el Hijo. Esto no tiene que quedarnos duda. Todo lo que Dios creó, lo creó para el Hijo, en el Hijo y por el Hijo. Y nosotros estamos en el Hijo. Estamos en Cristo, en el Hijo del Dios viviente. ¿Sí o no? Preguntale que está a tu lado, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás vos plantado? ¿Dónde estás vos? Vos estás en el Hijo, en Cristo, quien por Él se hizo todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Y todo lo creado es para dar a conocer en toda su plenitud lo que Dios es en nosotros. El plan, el propósito de Dios, todo lo que Dios ha trazado. Para eso nos hizo hijos sacerdotes. ¿Qué nos hizo? Hijos sacerdotes. Para Dios, nos hizo para Él. Nos hizo como hijos que ejercemos un sacerdocio en la tierra para manifestar una comunicación que es de arriba y que se manifiesta abajo. Los hijos de Dios no oramos de la tierra al cielo. Ya se los dije muchas veces. Los hijos de Dios oramos desde el lugar de preeminencia en el que estamos, en Cristo, en lugares celestiales. La que siempre quiere orar de la tierra hacia el cielo es tu alma. Nunca le permitas a tu alma orar de acá abajo hacia arriba, porque usted está sentado en lugares celestiales con su espíritu renacido, en aquel lugar donde el espíritu ora y manifiesta lo de arriba aquí abajo. ¿Lo entiende? Decirle que está a tu lado, la oración te va a dar vuelta a la cabeza. Dale, vamos, dale ese aplauso. La oración te va a dar vuelta a la cabeza. Te tiene que dar vuelta a la cabeza. Pero hubo un tema ahí en Génesis que dice que la serpiente habló a Eva. Diga conmigo, la serpiente sigue hablando. La serpiente habló a Eva y todo cambió. Lo que tenemos desde el comienzo de la creación hasta el día presente es una batalla de palabras. Una batalla de comunicación, una batalla de idiomas, una lucha de lenguajes. Se encuentra una comunicación que viene de la serpiente o de una naturaleza contraria a la de Dios y una comunicación que es de Dios en nosotros. Y esa batalla está presente. Tengo unos puntos aquí para mostrarles en la pantalla que nos tiene que identificar a cada uno de nosotros. ¿Puedes leerlo conmigo? ¿Qué hablamos cuando hablamos?
como hijos, ¿no es cierto? ¿Qué comunicamos? ¿Qué expresamos? ¿Qué fluye de nuestras vidas hacia afuera? Lo que hablamos, número uno, lo que hablamos manifiesta cuál es nuestro alimento diario. El pan nuestro de cada día. Dárnoslos hoy. ¿Qué voy a hablar? Lo que el Padre me habla. ¿Qué voy a hablar en mi interior? O sea, ¿qué forma de comunicación voy a tener? Lo que Él me está hablando por medio de su alimento. Nosotros nos alimentamos de su palabra. Y su palabra tiene que ser una forma y un estilo de hablar. Número 2. Lo que hablamos nos dice a quién le creemos y servimos. Tócalo al que está a tu lado y decirle, ¿a quién le crees y servís vos? Hablamos porque lo que hablamos es a quién le creemos y servimos. Número 3, lo que hablamos manifiesta las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones tiene mi corazón? Porque de ahí sale lo bueno y lo malo. Porque de ahí sale lo de Cristo y lo no de Cristo. Y las intenciones deben ser gobernadas por el Espíritu Santo. Número 4. Lo que hablamos expresa quién está vivo en nosotros. Mirá lo que está a tu lado y decirle, ¿quién está vivo en vos? Ciertamente. ¿Quién vive? Así con los deditos si querés hacerle. ¿Quién vive en vos? Sí. Número 5. Lo que hablamos manifiesta quién nos gobierna. Lo que hablamos manifiesta quién nos gobierna. Número 6. Lo que hablamos nos dice a qué reino y ciudadanía pertenecemos o a qué idiosincrasia pertenecemos. Así que quiero ir con el primer pasaje del día, Isaías 14, 12 al 15. Y aquí vamos a empezar a hibanar algunas cuestiones. Esto es una palabra profética que Isaías ve de la condición del lucero, ¿sí? Que es hoy Satanás, y cómo él estaba en el cielo, fue desterrado a la tierra y de la tierra quiere llevar algo hacia arriba. Pero el Señor le establece que no va a ir más arriba, sino que siempre va a ir más abajo. No sé si puede ver los momentos, pero ahora lo va a leer conmigo y lo va a entender. ¿Cómo caíste del cielo? Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, o sea, te sacamos de allá arriba y te largamos a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿puedo decirlo?, semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él ya no puede sentarse ahí, pero va a querer elevarte a ti para sentarte ahí. Pero tú ya estás puesto ahí por gracia de Dios. Por eso tu alma fue diseñada para ser gobernada por el Espíritu. Este es un ida y vuelta donde a veces el corazón dice, en tu corazón decías algo. Y él golpea y empieza a hablar ahí. La serpiente habló, diga conmigo, la serpiente habló. Y la serpiente habló y le habló a Eva. Y decirle que está a tu lado, mirá que Eva es tu alma. Nada, dale, mirá que Eva es tu alma, mirá que Eva es tu alma. Eva es tu alma y Adán representa tu espíritu. Diga conmigo, Adán representa mi espíritu. Así que cuando hablamos de Adán y Eva, no estamos hablando de nombres de personas, estamos hablando ¿cómo les puedo decir? Analogías, simbologías. No estamos hablando de personitas, estamos hablando de analogías del espíritu. Eva representa los sentidos y Adán representa el espíritu del hombre. Uno está muerto y otro está vivo en Cristo. El primer Adán y el segundo Adán. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Amén. Entonces, y luego
le habló Dios a Adán, y Adán representa nuestro espíritu, como dije, y Dios le dice a Adán le dice, cuando obedeciste la voz de tu mujer. ¿Por qué obedeciste la voz de tu mujer? No mires a nadie, ahora mírate para adentro y decirle, alma mía, ¿por qué obedeces? ¿Por qué te obedeces a vos misma? No sé si lo puede ver, pero lo que Dios le dice, ¿por qué espíritu, por qué obedeciste al alma? Y así andamos los hijos en la vida, a los ponchazos, a los porrazos, a los golpes, con uno, con otro o con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el alma fue diseñada para someterse al espíritu. No puede el alma dirigir al espíritu. Y usted lo tiene que tener presente y lo tiene que tener practicado en la oración esto. Decirle que empezá a practicar en la oración esto. Es sencillo. Amados, es fácil. Es fácil identificar tus sentimientos y tus emociones, ¿sí o no? No. Preguntale que está a tu lado. ¿Sabes identificar tus emociones y tus sentimientos? Es tu voluntad, ¿la sabes identificar? Identificala. Identificala y ponela al servicio del Espíritu. Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. La mentira opera en el alma. La mentira no puede operar en los hijos que han renacido. Por eso los hijos no son poseídos. Los hijos son inducidos, que es muy distinto de afuera. Pero nunca pueden ser poseídos por aquellos que están sellados con el Espíritu Santo. Dios dijo que su Hijo es nuestro hablar, su modo de comunicación es Cristo. Diga conmigo, el modo de comunicación de Dios es el Hijo. El Hijo es el modo de hablar. Por eso el Padre dijo, a Él oíd, este es mi Hijo amado. En este ustedes se tienen que complacer, en este tienen que tener disfrute en el Señor. Hebreos nos dice que Dios ahora nos habla por el Hijo. Nos habla. Cristo fue el verbo encarnado en Jesús, ¿sí o no? Él fue el verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada. Pero Cristo ahora, la palabra de Dios, decirle que está a tu lado, está encarnada en ti. Está encarnada en ti. Santiago dice que la palabra, hemos recibido la palabra implantada en nuestro interior. Usted ahora en su espíritu tiene a Cristo, la palabra del Dios viviente. Usted es hijo de Dios, renacido por la palabra. Y usted tiene que valorar eso. Decirle, empezar a restarle días al alma que quiere gobernarte. No. Empezar a restarle días al alma que quiere gobernar tu conducta, que quiere gobernar tu andar, que quiere gobernar tu forma de ser, que quiere dictarte hacia dónde vas y lo que sentís y todo lo que vos querés. Empezá a someter el alma al gobierno del Espíritu. Esto lo vio David y por eso pudo decir, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque el alma es tendenciosa a olvidar todo lo que tiene en Cristo. Y usted tiene que empezar en la oración a decir, Señor, recuérdame todo lo que tengo en Cristo, recuérdame todo lo que tengo en Cristo, recuérdame todo lo que me has dado en Cristo, recuérdame una y otra vez, porque mi alma es tendenciosa a olvidar y mi alma fue diseñada para estar gobernada por el Espíritu. Y entonces se nos empiezan a terminar muchos problemas. Decirle que está a tu lado, se te empiezan a terminar muchos problemas. A algunos si le faltan problemas, como que le faltará algo. No tengo problema ahora, no sé cómo orar. Diga conmigo, no hace falta los problemas para orar. Porque tengo que comunicarme con papá, no por problemas, sino porque lo amo. Porque lo necesito, porque quiero seguir avanzando. Quiero seguir dando lo que Él me ha dado en su Hijo. Escuchen, nosotros podemos silenciar o amplificar a Dios en nuestro interior. ¿Sí o no? Podemos silenciar o amplificar. Si me disculpan, hijo, ¿le das a David, por favor, esto? Me compré un nebulizador y me llegó recién. Perdón. Nosotros podemos silenciar o amplificar la voz del Hijo. Muchas veces de afuera vienen a ahogar la vida del Hijo.
quieren ahogarte, quieren someter, quieren apagarte, porque la forma de expresar al Hijo va a pasar por tu alma. Sí o sí va a pasar por tu alma. Tu alma va a comunicar la vida del Espíritu. Pero tu alma es porque es una expresión de aquello que está en tu interior. Necesitas verlo en esta noche. Necesitas entender esa realidad, porque si no, nosotros pasaremos toda la vida dando vueltas en un desierto dentro de nuestro interior. El desierto siempre estuvo planeado por Dios para encontrar siempre el maná en el desierto, para depender de Él, para entender que Él es el que nos conduce, para saber que la roca siempre nos estuvo acompañando, para saber que siempre nuestros pies no se desgastaron nuestros calzados, ni nuestros vestidos se envejecieron. El desierto siempre lo propuso Dios, pero no fue el diseño para que nosotros vivamos, sino para que aprendamos a depender de Él. ¿Se entiende? Aprende a depender del Señor en cada momento. La mentira y el engaño operan en el alma, en los sentidos del ser humano. Ahí es donde trabaja el enemigo, pero donde también trabaja la palabra de Dios desde nuestros espíritus. El hablar no es para nada inocente. Decirle que está a tu lado, lo que hablas no es nada inocente. Nuestro hablar, nuestra forma de comunicarnos, de expresarnos, es lo único que muestra literalmente quiénes somos y quiénes somos en el mundo. ¿Te has puesto como una medida de tratar de ser distinto al resto? ¿Te presentas en tus lugares de ambientes o comunidad o donde te mueves? Decir, necesito ser distinto por la naturaleza que porto, por la vida que está en mí. No puedo seguir siendo igual que el resto. Nosotros tenemos que mostrar que somos de arriba, que hemos nacido de arriba. Lo que hablamos es determinante para vivir una vida victoriosa, saludable, fructífera, próspera, porque Dios se complace en vernos expresar a través del hablar su propia vida. Dios se complace cuando los hijos hablan la vida de Cristo. Inclusive si dices cosas comunes, pero lo que se comunica del interior es porque estuvo en la intimidad siendo trabajado. Entonces en la intimidad después fluyen palabras que por ahí son las mismas cosas. ¿Qué vamos a comer hoy? Ah, qué rico, amor. Gracias damos al Señor por esa comida. Y usted ya está expresando a Cristo. Oh, otra vez lo mismo. Nunca tenemos para comprar lo que queremos. Como siempre los demás pueden y no van a la iglesia. ¿Entiendes? ¿Quién gobierna el momento? ¿Quién gobierna el momento? Juan capítulo 3, verso 6. Juan capítulo 6, verso 3. Capítulo 3, verso 6 al verso 12. Esta versión dice de este encuentro entre Nicodemo y Jesús: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, dice Jesús, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿De dónde nace? Del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te diga, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y Nicodemo pregunta, ¿cómo es posible todo eso? Y esta palabra Nicodemo, diga conmigo Nicodemo. Nicodemo. Nico, vencedor. Demo, pueblo. Nicodemo, el que vence con el pueblo. La fuerza del pueblo. La fuerza del hombre. No es inocente que sea Nicodemo. Podía haber sido Juan Pérez. Pero fue Nicodemo. Y tiene un significado. Le está diciendo, para que entiendas que es necesario nacer de nuevo, tienes que correrte del medio, Nicodemo. El que gobierna con sus fuerzas. Preguntale que está a tu lado, ¿cómo estás llevando tu vida adelante vos últimamente? ¿Con tus fuerzas? Oye, Nico, ¿habrá un Nico acá? ¿Tenemos un Nicolás? ¡Ah, mira, Nico, viniste! Estabas ahí, mi amor. La fuerza. Nico, vencedor.
Verso 10, Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que lo que contamos, lo que les contamos, lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no creen, ¿pueden repetirlo conmigo? Esto, vamos a leerlo juntos, ¿sí? ¿Se anima el verso 12? Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Cuando creemos, ¿qué creemos? ¿A los que nos hablan de acá abajo o los que nos hablan de allá arriba? Amados, es necesario, usted puede haber nacido de nuevo, pero todavía seguir siendo gobernado por una voz de abajo. Es necesario que tu alma empiece a someterse a la vida del Espíritu y principalmente en los tiempos de oración. Y principalmente en los tiempos de oración. Somete a su alma al gobierno del Espíritu y usted encontrará un nuevo modelo de comunicación. Dígame. Dígame. Recuerdo que cuando mis hijos eran bebés, los estimulamos a hablar palabras. ¿Quién no, no? Hola, ajo, hoy no le damos el celular. Tú, cállate la boca. Pero nosotros le enseñábamos así. Teníamos el StarTAC nada más antes. No importa. Pero sí, se rieron los cómplices. Está bien. Por eso los nenes y mi hija, estamos con un problema ahí de comunicación. Y hay que sacar y hay que limitar toda la tecnología. Pero nosotros le enseñamos ajo y los pibitos empezaban a hablar ajo. Y decían papá y mamá. Porque la estimulación, diga conmigo, la estimulación temprana es fabulosa. Por eso estás en la iglesia. Decirle que por eso estás en la iglesia. Porque hay una estimulación temprana para los que han nacido de nuevo, para poder comunicarse con el Padre. Es necesario, mis hermanos. Cuando nacimos de nuevo en nuestro espíritu, necesitamos ser estimulados por la palabra. Decirle que está a tu lado: necesito tu estímulo. Estimulame. Hermano, mi hermana, estimulame, exhortame si es necesario, sacudime. Si no me ves, si me ves llorisqueando por los rincones, estimulame. Estimulame, porque necesitamos el estímulo. Estimulados en amor, congregados, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estimulados a las buenas obras y al amor, dice el escritor de Hebreos. Por eso necesitamos estimularnos, porque necesitamos tener una comunicación con el Padre. Por eso desde el día que nacimos de nuevo, nuestra idiosincrasia cambió, nuestra cultura cambió, nuestra ciudadanía cambió, nuestro idioma cambió. Decía que está a tu lado, tu idioma cambió. No sé de qué nación terrenal sos, pero si cambió lo que de acá adentro, cambió lo de acá arriba también. ¿Se entiende? Por eso lo menos, o al menos eso es lo que se espera de nosotros, que haya cambios, mis hermanos. Que haya cambios, y no solamente de hábitos. Decir, los cambios de hábitos son lo más fácil que le sucede a uno. Voy a la iglesia, no tomo más. Mientras no te vea el pastor. ¡Ja! Los cambios de hábitos son las cosas más fáciles que le sucede al cristiano, porque son fáciles. Dentro de todo son fáciles de, bueno, vamos limitando algunas cosas. Pero el asunto es el carácter. Es ahí donde la idiosincrasia trabaja, porque necesita pulir ciertas cosas donde el alma todavía quiere seguir en control, donde Eva todavía quiere seguir gobernando, donde Eva todavía quiere seguir impulsando su forma de ser, y donde Dios quiere seguir moldeándolo a la vida de Cristo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso para su vida, para sus casas, para sus familias? Identifica tu alma en la oración. Estos días estuve posteando donde no debemos amarnos todos a nosotros. Decirle que está a tu lado, vos te amás todo. Todo. Porque si no, Jesús no hubiera dicho: toma tu cruz y sígueme. Parece que hay una parte de nosotros que no todos debemos amarnos.
Y esa es la parte complicada, porque nosotros solemos amarnos todo. Y Dios dice, no es todo. Es una parte que debes entregarme a mí para ser transformada a la vida de Cristo. Por eso el amor es primero hacia el Padre. Ama al Señor con todo tu corazón, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Hermanos, antes nosotros estábamos muertos en nuestro espíritu. Hablábamos como un muerto. ¿Cómo hablamos? Como muertos. Los muertos que hablan. No les jueguen la quinela por las dudas. Los muertos que hablan. Antes estábamos en tinieblas. Estábamos en tinieblas y hablábamos como ciegos. Antes estábamos como huérfanos y hablábamos como miserables. Por eso cambió. Desde que Cristo vino a nosotros, tiene que cambiar la forma de expresarnos. Porque ahora no somos ni huérfanos, no somos ni ciegos, no estamos muertos. Ahora estamos vivos, vemos al Hijo, hablamos desde Cristo. No puede cambiar, tiene que cambiar esa realidad en nuestro interior. Porque nosotros tenemos una forma de comunicarnos. Ahora fuimos trasladados de un reino de oscuridad en el que estamos, de tiniebla, a un reino de luz en su amado Hijo. Y nosotros tenemos que aprender a decodificar esa realidad de nuestro interior. No podemos seguir librando así, bueno, salgo del culto y sigo mi vida como entré. No, hay un programa de Dios. Usted está aquí porque está en el programa de Dios. Para decirle que está a otro lado, no estás aquí para acumular información, estás aquí para ser transformado a la imagen de Cristo. Estás aquí para ser transformado a la imagen de Cristo. Y esto tiene que ser nuestra... ¿A qué voy a la iglesia? A ser transformado, pastor. No, en serio. ¿A qué venimos a las reuniones? A ser transformados. A ser transformados, a hablar como hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios, a expresar la vida de... Este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios. Dios no vino a maquillar el muerto, Dios no vino a emparchar tu vieja vida, Dios no vino a forrarte de cristiano, Dios vino a hacer todo nuevo de adentro para afuera. Y esa vida tiene que estar y florecer y salir y impulsar todo lo que es de Dios dentro de nuestro interior. Ese es el programa al menos de esta casa. Así que usted está aquí y Dios está obrando en su interior. ¿Cuántos han estado pasando por crisis estos días? ¿Qué? ¿Y papá no está al tanto? No está en el tema. Él mira para otro lado, que se arreglen como puedan. ¿No? ¿Viste cómo hacíamos nosotros cuando imponíamos justicia? Los metíamos en el cuarto ahí, que se maten, listo, que se arreglen. Imponíamos justicia santa nosotros así. Pero papá está en el asunto. Las crisis son permitidas para que Él nos quiere mostrar y enseñar quién debe ser el que gobierne nuestros corazones. Y la oración es fundamental en esto. Venga tu reino, Padre nuestro, venga tu reino. Si no me gobiernas, Señor, entonces todo lo que voy a decir y todo lo que voy a hacer estará conducido por mis emociones, por mis sentimientos, y eso no te dará gloria a ti en la tierra. Amén. Nuestro hablar cambió de cultura. Ahora nosotros hablamos un idioma de arriba. Ahora ya no hablamos conforme a las tinieblas que nos proponen cosas. Ahora ya no hablamos como terrenales. Ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hablamos como hijos de Dios. Diga conmigo, al menos creyéndolo, quiero hablar como hijo de Dios. Quiero hablar como una hija de Dios. Los días que vienen quiero hablarle a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis conocidos, a los que vengan bajo mi techo. Quiero hablarles como hijos de Dios. Quiero mostrarle que Dios está en mí y que yo estoy en Dios también. Así que, por eso dice, lo que sabemos, eso hablamos. Y necesitamos entender esto. Lo que sabemos, eso hablamos. No podemos hablarle al mundo como el mundo habla. Quizás para empatizar un poquito podemos asociarnos con alguien en su forma de hablar, como para acercarnos y poder producir otro tipo de diálogo luego con ellos. ¿Me entiende? Podés estar hablando con un mecánico y empezar a hablar cosas de mecánica. Podés estar hablando con un médico, con un profesional y estás hablando poniéndote a su altura. Podés estar hablando con un muchacho perdido en la villa y ponerte a su altura, a su condición. No sé si me explico, pero no rebajamos la vida del Señor, sino que tomamos eso para poder asociarnos con ellos y poder mostrarles a Cristo. Y eso usted tiene que entenderlo. Por eso Santiago dice, no hacemos acepción de persona. Decirle que está a tu lado, no hagas acepción de persona.
Porque Dios no hizo acepción de persona contigo. No te eligió porque sos bueno, o porque sos bonito, o porque sos lindo. Te eligió porque te ama. Te eligió porque te vio listo para ser un portador de la vida de Cristo. Te eligió porque Dios ya tenía predestinado todo el plan y el propósito para que nosotros podamos vivir en su Hijo. No nos eligió, lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Bendito sea el Señor. Espíritu Santo es el que revela, porque Él es nuestro maestro, nuestro guía. Él es quien nos revela lo profundo de Dios y lo da a conocer. El Espíritu Santo es quien nos ilumina la palabra para saber cómo aplicarla a nuestra vida de fe para luego comunicarla, mis hermanos. Por eso en esta noche, antes de ir a una palabra más, cierre sus ojitos ahí donde está y decirle: Espíritu Santo, yo sé que vives en mí. Vamos con fe y confianza. Yo sé que vives en mí. Yo sé que soy templo tuyo. Por eso en esta hora te pido, Señor, ilumíname. Señor, guíame. Tú eres mi maestro. Condúceme a la realidad de Cristo en mi interior. Lleva mi alma cautiva a la obediencia de Cristo. Señor, sometemos nuestros sentidos y los declaramos servidores de Cristo para la gloria de tu nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Mis hermanos, esta debe ser nuestra forma de comenzar nuestras oraciones. Someter nuestro sentido al gobierno del Espíritu. Segunda de Corintios 4:13, mire. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, y lo dice con E minúscula, espíritu con E minúscula, está hablando de tu espíritu humano. Diga conmigo: está hablando de mi espíritu humano. Un espíritu renacido, un espíritu conforme al Cristo de la gloria, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos, comunicamos, expresamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Diga conmigo: en Él somos resucitados todos los días. Vamos, vamos. Tenés que decirle que está a tu lado: en Él sos resucitado todos los días. Porque en Él morimos todos los días y en Él somos resucitados todos los días para la gloria de su nombre. Por eso cada día trae su propio afán. Por eso cada día trae su propio problema. Bendito sea el Señor. Teniendo el mismo espíritu de fe, nos indica que debemos hablar conforme al idioma del espíritu, nunca al idioma de los sentidos, de la carne. Dios no está comprometido a responder a hijos que viven conforme a los sentidos. Vos vas a pedir por tus sentidos. Tu alma va a dictar lo que tienes que pedir. Lo que necesitas ahora, la emoción te va a llevar, el sentimiento, la voluntad, el almanaque. Muchas veces somos conducidos en la oración por lo que dicta el almanaque, lo que dice el bolsillo, lo que espera la familia recibir. Y esa oración no debe ser el motriz, el motor impulsante de nuestras oraciones, sino que tiene que ser: Señor, gobiérname, gobiérname. Gobiérname, porque todo lo que de tu mano viene, Señor, es productivo para el reino, es productivo para mi casa, es productivo para mi familia. Debemos aprender a orar desde esa realidad. El que está viviendo la fe, entonces su hablar será Cristo. Será Cristo. Será Cristo. Su hablar será conforme al amor de Dios. Porque el que ha nacido de nuevo vive conforme al amor del Padre. Decirle que está a tu lado: si has nacido de nuevo, vivirás conforme al amor del Padre. Porque el amor de Dios sigue movilizando nuestro interior. Sigue formando a Cristo en nosotros. Usted ha nacido por causa del amor. Y los hijos se mueven en un ámbito de amor. Decirle a tu alma otra vez más en esta noche: profetízale a tu alma: alma mía, ¿sabes qué? En Cristo lo tengo todo. No. Tienes que decirlo, porque si no lo dices no te lo vas a creer.
tus sentidos tienen que escucharse a sí mismo. Alma mía, sepa usted que todo lo que tengo de Cristo es todo lo que necesito. Todo lo que necesito está en Él. No, pero el alma dicta que necesito cosas. El alma establece propósito en nuestros corazones y nos determina la agenda del día. Y no tenemos que ser gobernados por esa realidad. Cuando nuestra alma no se ha rendido al gobierno del Espíritu, el alma tendrá un hablar de temor, de duda, de confusión, de incertidumbre, de discordia y de negación. Porque todo lo que mi alma sin el gobierno de Cristo sabe hablar es un idioma de muerte, de incredulidad, de escasez, de miseria y de preocupación. No estudié psicología, mis hermanos, pero sí estudié en la escuela del Espíritu y sé cómo trabaja mi alma. ¿Usted ha entendido cómo trabaja su alma? ¿Usted ha puesto al servicio del Señor cómo trabaja su alma? Porque Dios está en el negocio de salvar su alma. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué negocios? Salvar el alma para que tú seas visto. Salvar el alma para que el Hijo sea visto en nosotros. Y no podemos decirle que está a tu lado. La oración no es desperdicio de tiempo, es ganar tiempo. Es ganar tiempo. Por eso hay personas que se pierden en el río del Espíritu y pierden la noción del tiempo. Porque no está el alma gobernando la hora del habla, sino es el Espíritu quien está conduciendo a ese hijo. Quien incorpora el hablar de arriba, cosas gloriosas le sucederán. Vamos, decirle que está a tu lado, si vas a incorporar este hablar, cosas gloriosas te van a acontecer. Hoy tú podrás estar viendo una montaña de obstáculos, pero cuando empiezas a hablar fe, los obstáculos se van a correr. Porque todo lo terrenal se sujeta a lo espiritual. Todo lo de abajo se tiene que sujetar a lo de arriba. Porque la fe no es de abajo, es de arriba, señores. El espíritu de fe es de arriba. Nosotros no somos de abajo. No hemos recibido un espíritu de este mundo, sino el espíritu de el de arriba. Y nuestro espíritu está en ese lugar. Y todo lo terrenal tiene que sujetarse al Espíritu. Por eso Jesús dijo, calla. Y cayó la tormenta. Y cayó la tormenta. Cuando un hijo se levanta, no le echa más leña al fuego. Decirle que está a tu lado, no eches más leña al fuego. Los hijos tienen la forma de apaciguar lo que se encendió de aquí abajo. Por eso somos ministros de reconciliación. Decirle, somos hijos de reconciliación. No echamos leña al fuego. Cuando las cosas están difíciles y las cosas se ponen, siempre hay un ministro en la casa que dice, no hables así. No expreses así. Esa no es la vida de Cristo. Ese no es el gobierno del Señor en tu corazón. Ese no es el que murió por ti el que está hablando. Entonces sometes tu alma y callas todas las voces de la idiosincrasia que aprendimos aquí abajo. Y la vida empieza a fluir de una manera extraordinaria. Todo lo terrenal se sujeta. Diga conmigo, todo lo terrenal en mi casa y en mi familia se sujetará al reino de los cielos. Por eso es el reino de los cielos. No es que esté allá arriba, es que es el reino de un ámbito diferente. Es un reino celestial. Usted tiene lo celestial en su espíritu. Y cuando lo celestial gobierna lo terrenal, todo se somete al Hijo de Dios. Vas a hablar fe y a cambiar realidades en tus ámbitos. Decirle que está a tu lado, vas a hablar fe, porque el idioma de los hijos es hablar fe, es hablar fe, es hablar fe. Las cosas de arriba manifiestan la fe. Con el mismo espíritu de fe creí, por lo cual hablé. Y los hijos empiezan a cambiar realidades, empiezan a cambiar ambiente. No sé por qué todo está pata para arriba, no sé por qué todo está confuso, no sé por qué, porque estás amplificando tu alma. Estás levantando el volumen del alma.
Y Dios quiere bajarle el volumen al alma y quiere que Cristo sea aumentado en tu interior. Crecimiento es algo que Dios solo provee, pero madurez es algo que uno desea proveerle al Padre. Decirle que está a tu lado: yo quiero proveerle madurez al Padre. Yo sé que Él me está haciendo crecer. No sé cómo, pero Él me está haciendo crecer. Estoy aquí porque Él me trajo, porque Él me amó primero, porque Él lo dio todo por nosotros. Él es el que está proveyendo el crecimiento. Pero los hijos les dicen al Padre: Padre, quiero darte una medida de madurez en mis días. No quiero pasar por esta tierra siendo uno más del montón. Quiero ser distinto. Quiero mostrar cambios. Quiero decir realmente que lo mío no es una religión. No soy un Nicodemo más de esta tierra. No soy un Nicodemo más de esta tierra. Soy un hijo de Dios, nacido de arriba, lleno de gracia, lleno de virtudes. Entonces tu hablar de fe cambiará, crecerá, porque cuando Cristo crece dentro de nosotros, también crece su fe en nosotros, crece su amor. Aquello que te era imposible amar, Dios trae de lo imposible, hace posible que las cosas sucedan. También crece su sabiduría, crece su poder en nosotros. Las cosas que no sabía cómo resolver, Dios te da la capacidad y el poder de saber resolverla. Y las cosas que antes eran imposibles, ahora empieza a estar al alcance de tus labios. Diga conmigo: al alcance de mis labios. Al alcance de mis labios. Cuando el alma quiere perjurar, quiere decir cosas, quiere herir, quiere saltar, quiere someterse, esos impulsos, esos estímulos que el alma quiere someterme, entonces ahí nosotros tenemos que entrenarnos en la vida, disciplinarnos en la vida de oración. Decirle que está a tu lado: ni Él te condena, ni yo te condeno. Vamos, ni Él te condena, ni yo te condeno. Sé que te vas a equivocar, sé que vas a fallar, sé que mientras estés siendo transformado vas a equivocarte, porque todos estamos en modo transformación. Ninguno ha alcanzado la perfección absoluta. Pero en el mientras tanto, aprende a someter tu alma al gobierno del Espíritu. Dile: Señor, gobiérname, Señor, transfórmame, Señor, somete mis sentidos. Por cuanto creí, eso voy a hablar. Eso voy a hablar. Hablamos el idioma de arriba. Hablamos un idioma que es distinto, pacífico, lleno de gracia y de verdad. Un idioma que no tiene comparación con la gente de aquí abajo. Y compartimos y estamos y disfrutamos a veces de nuestros compañeros, amigos, familiares, parientes. Encima aquellos que están y no están. Pero usted tiene que aprender a vivir desde esa realidad en Cristo. Está puesto en la tierra para ser diferente. Por eso Él dijo: ustedes serán la luz y la sal de esta tierra. Decirle que está a tu lado: estás puesto para ser diferente al resto. Estás puesto para ser diferente. No sé si te gusta o no la idea, pero Dios dijo: te elegí. No te pregunté si te gusta o no. Te elegí porque quiero que seas diferente. Necesitamos ejercitarnos para hablar el idioma que Dios espera que hablemos. No podemos hablar desde una vida de temor, de incredulidad, de negación, de miseria. No se puede hablar desde ese lugar. Llama las cosas que son como si no fuese. Llámalas. No podemos hablar desde la realidad terrenal de los hombres, porque el mundo entero está bajo el maligno y tiene su propio lenguaje, su propia comunicación, un idioma de muerte. Un idioma de muerte. No podemos cargar nuestras alacenas de muerte. No podemos cargar el corazón de nuestros hijos de muerte. No podemos cargar el ambiente de nuestra casa de muerte. Si uno está escuchando algo que no es del Espíritu, enseguida ayúdele al otro a decir: no es del Espíritu eso. Y no te enojes porque te amo. Quiero ayudarte a crecer. Quiero ayudarte a que sea de tu boca. ¿Sabes lo que significa la palabra bendecir? Hablar bien. ¿Sabe quién es alguien que te bendice? No es alguien que te prospera. Es alguien que te enseña a hablar bien. Habla bien. Por eso Él dice: te bendeciré y serás de bendición. Porque Él habló bien primero de nosotros. En esa cruz Él habló bien de ti. Decirle que está a otro lado: Él habló bien de ti en esa cruz. Él habló bien de ti en esa cruz.
debemos expresar por medio del hablar la vida de Cristo en nosotros. No nos queda otra. Somos hijos y somos sus sacerdotes. Voy cerrando con esto. 1 Corintios 2 al 6. Perdón. 1 Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Toca lo que está a tu lado y decirle: estoy en este negocio, quiero alcanzar madurez. Quiero alcanzar madurez. Y sabiduría, no de este siglo, no de este tiempo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cómo es la sabiduría de acá abajo? Perecedera, se echa a perder. Mas hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Número 9, léalo conmigo esto, por favor. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aman. Hay cosas que Dios preparó para los que le aman y están en tu interior. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lea fuerte esto conmigo, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Mire lo que dice el verso 14. Mire. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Ahora sí, denle ese aplauso al Señor. Bendito sea Cristo. Bendito sea su nombre. Bendito sea la sabiduría de Dios encarnada e implantada en nosotros. La sabiduría humana tiene sus propias leyes para resolver los asuntos de la vida. Decirle que está a tu lado: la sabiduría humana tiene sus propias leyes para resolver las cosas. La sabiduría humana tiene sus propias armas para oponerse al conocimiento de Dios. La sabiduría humana se resiste a querer conocer a Dios, porque su lógica le dice que es una locura conocer a Dios. La sabiduría humana muchas veces te dicta y te establece, porque son leyes espirituales que gobiernan a lo viejo, a lo natural. Por eso usted está en este mundo, en el mundo del revés. Usted está en el reino del revés, aquí abajo. ¿Ha escuchado, ha leído alguna vez ese libro? ¿Sí? El reino del revés. Tenía lógica. Usted está en el reino del revés, porque usted es de arriba, pero está caminando acá abajo. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Y quiero ir cerrando aquí. La pregunta es: ¿sabes todo lo que Dios te ha concedido? Por eso, ¿sabes todo lo que tienes dentro de ti de parte de Dios? ¿Sabes el caudal de todo lo que hay en ti? Por eso la oración es fundamental para esto. ¿Sabes por qué? Porque puedes salir de aquí y volver a casa como un Nicodemo, que sabe muchas cosas de Dios, pero no ha vivido un nuevo nacimiento. No podemos andar en la vida hablando las cosas que suponemos son de Dios sin conocerlo a Él.
La oración tiene que llevarnos a un lugar de saber lo que se nos ha concedido. ¿Qué se nos concedió? ¿Qué tengo de Él en mí? ¿Qué tengo en mí? Que me anule a mí, que le reste a mi capacidad. Juan el Bautista lo vio. Él dijo, es necesario que Él crezca y que yo sea reducido a la nada. Eso significa menguar. Decí conmigo, menguar, reducido a la nada. Eso es madurez. Reducido para que Él sea visto. Déjeme decirle esto, que todo lo que no sepas que tienes de Dios es gobernado por la ignorancia. Todo lo que no sepas que tienes de Dios será gobernado por la ignorancia. Y la ignorancia tiene un lenguaje, tiene una forma de comunicarse. Muchas veces hemos orado desde la ignorancia. Por eso los apóstoles estaban convencidos, necesitan conocerlo. Necesitan cambiar su vocabulario. Necesitan hablar desde un espíritu que viene de arriba, desde una realidad que es superior a la de ustedes. Por eso la iglesia es la cabeza de la creación. ¿Alguien puede decir amén? Porque tenemos la mente de Cristo. Los que hemos nacido de nuevo, Dios le ha dado una mente superior, la mente de Cristo, para hablar desde esa realidad, para hablar desde esa sabiduría. Debemos dejar que su mente cada día transforme nuestros pensamientos. Que cada día podamos decirle al Señor, que tu mente me gobierne. Porque todos pecamos, mis hermanos. Todos fallamos. Todos. ¿Sabe lo que tenemos muchas veces? Es una lucha interna. Tenemos una lucha con nosotros mismos. Y tiene que ganar Él siempre. Al final del día tiene que ganar Él, hija. Al final del día tengo que reconocerme y no irme a dormir como si no hubiera pasado nada aquí. Tengo que reconocerme que he fallado. Que no he dado la medida, que su mente no me ha gobernado las 24 horas del día. Sí, parece imposible, pero todo en Cristo es posible. Estos apóstoles y estos primeros hermanos vivían. El reloj de ellos era Cristo. El año que viene, si el Señor nos da gracia y sabiduría, veremos el día del Señor. Trabajaremos sobre una palabra de todo el año, que será el día del Señor. ¿En qué día estás viviendo? ¿Y quién comanda tu agenda? Porque si no, hablaremos las cosas que son contrarias a la fe. Dios solo habla un lenguaje. Él solo atiende a los que hablan desde la fe. Por esto mismo, ahora veo mucho más claro y se me revela de verdad, porque muchas veces lo he predicado. Pero ahora entiendo cuando el escritor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque mire que el que se acerca a Él, sepa que le hay. Y sepa que Él es galardonador. Decir que tú lo vas a ser galardonador, vas a ser triunfador, triunfante con Cristo. Queremos agradarte, Padre. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y decirle, quiero agradarte, Señor. Queremos hablar lo que tu Hijo habla en nosotros. Queremos hablar ese idioma, esa palabra, esa voz. Queremos hablar al Hijo y queremos identificar nuestra alma. No quiero llevarme a un lugar de intimidad y que mi alma gobierne ese momento. ¿Sabe qué dirá el Señor? Sigue hablando tú porque yo no tengo lugar en tu alma. Por eso las repeticiones huecas y vacías no exaltan al Señor. Por eso Jesús condenó a los que hablaban palabras vanas, repeticiones huecas y vacías. Porque todo lo que nosotros repetimos como hijos tiene que tener contenido. Tiene que tener sustancia en nuestro interior. Tiene que ir a un lugar y tiene que llevarnos, y no quiero que te condenes, ni que te acuses, ni que te culpes a ti mismo, sino decir, Señor, aquí estoy, soy tu hija, soy tu hijo y necesito comunicarme contigo con palabras que vengan de tu Hijo en mí. Con aquellas conversaciones que son saludables, que me transforman, que me mudan, que cambian mi cabeza por la tuya, mi mente por la tuya. Es un intercambio, la oración es un intercambio. Dejo de ser yo para que sea Él en mí.
Por eso cuando dije hoy al comienzo, si la oración no te enamora más de Él, entonces no es la verdadera oración. Porque yo quiero estar cada día más enamorado de mi Señor. Si voy a orar, si voy a alabar, si voy a reunirme, si voy a congregarme, si voy a asistir, si voy a hacer un evento, si voy a hacer lo que sea para enamorarme cada día más de mi Señor. No para ver cómo paso los días, no para ver cómo lleno de vanidad es mi corazón, sino para que Cristo sea visto. Dale tu mejor aplauso a Él en esta noche. Vamos.